Bueno, digamos que este trabajo empezó más o menos en el mes de julio y prácticamente lo que hacemos es generar un concepto integral de seguridad, el cual reúne todo el recurso humano y sus capacidades. En ese orden de ideas estamos hablando de todas las fuerzas del orden del Uruguay, desde el punto de vista militar, policíaco, civil, y obviamente ese recurso humano y esas capacidades aplicarlas en los diferentes lugares los cuales están involucrados en el evento, en las grandes finales que vamos a tener este año. Entonces ya se tiene sobre el papel diseñado un plan integral de seguridad que abarca los hoteles, los campos de entrenamiento, el estadio, la embajada del hincha, obviamente con el componente de seguridad del Estado, lo que llamamos las fuerzas del orden, y también un componente de vigilancia privada, especialmente lo que tiene que ver en las partes internas de los lugares anteriormente mencionados. Entonces la idea es cubrir en un alto porcentaje todo lo que son los locales o los lugares oficiales, pero también se tiene en cuenta como sugerencia de parte de nosotros hacia las ciudades anfitrionas lo que es también la ciudad, porque al final la ciudad se convierte, digamos, como en el lugar donde van a habitar de alguna manera, y también el objeto es que de alguna manera la ciudad también se dé a conocer por parte de todos los visitantes. Bueno, digamos que todos los planes operacionales de seguridad van a arrancar, si se puede llamar así, y van a permanecer en el tiempo de manera continua prácticamente por 2 semanas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión las finales van a ser en una misma ciudad. Entonces se va a empatar un evento con el otro y el tema ahí principal es la llegada y la salida de las personas que van a estar en el primer evento para la llegada y también la salida del segundo evento. Entonces digamos que se generó, en cuanto a tiempo se refiere, se generó un plan prácticamente continuo. Sin embargo, tenemos algunos lugares muy específicos como son los hoteles versus los campos de entrenamiento. Entonces se tiene planificado que 20 minutos antes de la salida y llegada a los campos y viceversa, 20 minutos antes de la salida y llegada a los hoteles, ya va a haber un esquema de seguridad tanto en hoteles como en campos de entrenamiento. Y lo que tiene que ver con el estadio, pues la operación va a empezar prácticamente desde las 22 horas del más de menos 1, es el momento en que se inicia el vallado ya perimetral, se van a asegurar todas las partes externas y ya sobre las 05, 06 horas del más day ya prácticamente está todo el estadio y sus alrededores totalmente controlados por el tema de vallado como también por las fuerzas del orden. Obviamente que se suma a lo anterior el aeropuerto, porque al final el aeropuerto es el punto de ingreso principal que se va a tener para el evento, también obviamente las fronteras, el caso de Punta del Este y otras fronteras, pero digamos que el aeropuerto o los aeropuertos se van a convertir como en ese primer impacto, golpe de impacto que va a tener la gente en lo que tiene que ver con las finales. Lo que tiene que ver con los anillos de seguridad del estadio, se han diseñado 3 anillos de seguridad, pero la policía, cuadras antes de llegar al anillo en sí como tal del estadio, también tiene unos anillos que ya son unos anillos virtuales de control de requisas aleatorias, de inteligencia, que vamos a tener policías de inteligencia caminando por las afueras del estadio. Es decir, antes de los anillos de seguridad como tal del estadio, la policía va a tener otros anillos, como se llaman ellos virtuales, y van a llegar a los 3 anillos de seguridad. Y obviamente tenemos una buena cobertura, dependiendo también de la georreferencia que tiene el estadio. Van a ser anillos con mayor distanciamiento del estadio, otros con menos distanciamiento. Pero lo importante de esto es que se va a contar con la presencia de la fuerza pública en los alrededores del estadio de muy tempranas horas, y eso ya pues podría verse como una garantía para ejercer los filtros de control que se tienen que hacer. Algo muy importante para tener en cuenta es que todo lo que se va a hacer en Uruguay, especialmente en la ciudad de Montevideo, cumple o rige o se aplica la normativa del país. Nosotros estamos bajo los efectos de la normativa, en este caso desde todos los puntos de vista, de la normativa o la legislación que tiene el Uruguay en componentes de seguridad, movilidad, tránsito y muchos otros temas que obviamente involucran este tipo de organización. Algo muy importante que hemos logrado este año es la vinculación o unos acuerdos o ayuda o cooperación binacional entre las policías de Uruguay y de Brasil. Y se hizo una muy buena integración. En este momento ya
hay unos acuerdos importantes en cómo se van a manejar las fronteras, el desplazamiento de los hinchas de Río hasta Sao Paulo, que se va a lograr hacer por diferentes carreteras, en diferentes momentos para que no se junten en la carretera, la distribución de ingresos fronterizos que se va a hacer para que una hinchada entre por un lado, la otra por el otro y no se junten. Es decir, toda esa articulación de lo que pasa en Brasil hasta que recibe Uruguay fue objeto ayer, una reunión muy larga, por cierto, en la que estuvimos, y esto es algo muy importante. Incluso ya se contempla la posibilidad de que vaya policía de Brasil a Uruguay para los eventos, obviamente cumpliendo todos los requisitos diplomáticos, políticos que se tiene que hacer. Esto es algo que se puede lograr. De hecho, los mundiales FIFA genera un comando central donde están representantes de policía de los 30 y tantos, 20 y tantos países que compiten en un mundial. Entonces es una cosa que se hace en un mundial y que no vería problema que se hiciera en nuestras finales, obviamente con todos los procedimientos diplomáticos y todo lo que demanda esta situación. Bueno, es indudable que sí se va a hacer que las hinchadas de Brasil ingresen por dos o por sectores diferentes. Pueden ser dos, pueden ser tres, en fin. Estamos hablando de las fronteras secas, porque todo lo que es aéreo y todo lo que es fluvial, digamos que ya tiene digamos un tema muy definido, pero lo que tiene que ver con fronteras secas se va a hacer esa distribución, y yo creo que en próximas semanas ya se hará a conocer por parte de la Policía de Uruguay cómo va a ser esa distribución de ingresos a las fronteras. Pero sí es un hecho que van a ser por puntos totalmente diferentes. Los que están involucrados en esta operación, pues obviamente es la policía, el tema de bomberos, el tema de tránsito, tema de salud, tema de gestión de riesgos de la ciudad, lo que se llama técnicamente como la red local de emergencias que tienen las ciudades que la componen: policía, ejército, etcétera, etcétera. Y también vamos a tener una vinculación muy importante por parte del ejército uruguayo en lo que tiene que ver con las diferentes fronteras por donde van a ingresar los hinchas. Hay un dispositivo, como dije anteriormente, hay un dispositivo que comienza a las 22 horas, ya con la instalación del vallado para hacer los cierres. La idea es que sobre las 5 horas, 6 horas del más de menos 1 ya esté todo instalado, y 7 horas, máximo 8 horas, ya viene el cierre definitivo del perímetro. Esto no quiere decir que en el cierre preliminar se va a permitir el ingreso o incluso el acampamiento o la instalación de carpas para que las personas se queden a dormir en las inmediaciones del estadio. No, va a haber un componente de policía que desde el Match Day ya va a estar controlando el lugar, evitando que cualquier persona acampe en los sectores próximos al estadio. Para eso ya se está destinando también unos puntos específicos, tanto para la hinchada de Flamengo, para la hinchada de Palmeiras, sobre todo aquellos que llegan la noche antes o el mismo día del partido. Ya están estableciendo 2 puntos, digamos, de encuentro, y de ahí van a ser trasladados con el acompañamiento de policía hacia el estadio. Esto más que todo hace referencia a las grandes caravanas o convoyos, como le dicen en Brasil, de las torcidas organizadas, que las van a llevar a un punto X, y ese punto X los van a trasladar al estadio con el acompañamiento de policía, y asimismo, terminado el partido, inmediatamente salen del casco urbano de la ciudad de Montevideo. Es uno de los eventos donde más hemos tenido muchísima comunicación y fluidez en la comunicación y entendimientos con la policía de lo que en teoría se tendría que hacer. De hecho, la final es un partido muy diferente a lo que normalmente se maneja en las ligas nacionales. Es una fiesta con unos componentes adicionales a lo que normalmente se maneja en las ligas. Y digamos que el papel de uno al final es dar el discurso y tratar de que comprendan y que acepten el discurso. Y en ese sentido, pues no tenemos queja ninguna. Yo creo que la policía va a colocar todo su recurso humano, todas sus capacidades al servicio de la seguridad del evento, igualmente lo que tiene que ver con el tema de bomberos, con el tema de tránsito. Creo que las estrategias que se están implementando están apuntándole a lo que nosotros queremos, que es disminuir en lo que más podamos los posibles riesgos, en este caso los riesgos antrópicos, es decir, lo que genera el hombre, disminuirlos al máximo, ¿cierto? Y poder tener una final en paz. Y valga la oportunidad para invitar a la gente a eso. Vamos, es a una fiesta. Las finales se convierten en la fiesta de fin de año del fútbol suramericano. Y no hay que mirar las finales únicas solamente desde el punto de vista deportivo. También las finales únicas es una oportunidad para enriquecer
la cultura de las personas en el sentido de que se ofrece esa oportunidad también de conocer un país, de conocer ciudades, de conocer gastronomía, de conocer cultura. Es decir, como siempre se ha dicho, las finales de la Conmebol son más que un partido de fútbol, es algo mucho más que un partido de fútbol. Es una experiencia que te da la oportunidad de muchas cosas. Entonces, vamos a eso, vamos a una fiesta. De nada sirven los esfuerzos que estamos haciendo si las conductas de consumo individuales y colectivas del público en el estadio, en la ciudad, en cualquier lugar, van en contra de lo que se pretende, que es tener una final totalmente en paz. Esa es la invitación. Aquí ya hubo reuniones con los presidentes de los equipos, se comprometieron, firmaron un acuerdo de cooperación, de que vamos a tener unas finales en paz, y esa es la idea. El fútbol, bajo ninguna circunstancia, es un sinónimo de violencia. No se puede comprender al fútbol como un factor generador de violencia. Por el contrario, el fútbol es un intercambio de cultura, es la unión de pueblos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se pretende con las finales únicas, de que sean realmente una fiesta, que sean las fiestas siempre, cada año, de fin de año del fútbol suramericano.